José Luis Osuna, doctor en Ciencias Económicas, profesor, que ya estuvo con nosotros. Una pregunta antes de empezar. ¿Le gusta a usted el fútbol? Me gusta el fútbol. Le gusta el fútbol. Bueno, ¿y qué le parece que el Barça gaste ya? Se habla de más de 60 millones de euros, más de 60 millones de euros en la compra de este jugador Neymar. ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? Pues me parece obsceno, de entrada. Pero aparte de parecerme obsceno, estaría encantado si después de lo que estamos viviendo, pues cotizase Hacienda 3 veces más de la cotización máxima y pudiésemos ingresar. 3 veces más de la cotización máxima. Bien, por ejemplo. Vamos a escuchar la opinión de la calle, la opinión de los andaluces sobre el tema de si la situación, con lo que llevamos ya de crisis, es mejor o peor. La situación económica yo creo que está mucho peor, ¿no?, que cuando llegó Rajoy. No es porque el partido esté haciendo más bien, sino porque yo creo que hay que hacer otras medidas que no tienen nada que ver a lo mejor con lo que se está haciendo. Estamos en peor situación, sobre todo porque lo que es la política social del actual gobierno es no solo desastrosa, sino inexistente. Los sectores de la nueva economía, no sé si decir, la construcción, desde luego, yo soy aparejador y nosotros lo tenemos muy complicado. Sobre todo investigación y desarrollo. Y estamos echando a nuestros científicos, decimos que los científicos que les dan premios no tienen el nivel para trabajar en España, pues ya me dirán. Idealmente sería el I+D, que es lo que realmente le daría entrada de dinero al país, pero con los recortes que hay, está mal la cosa. Ha mejorado algo, pero yo creo que muy poco. Y la prueba de ello es que el número de parados es inmenso. No vamos para mejor, vamos para peor. Yo en mi situación laboral ha cambiado y ha cambiado para peor, por lo cual no puedo decir otra cosa. El rescate lo van a pedir, que no lo llamen rescate, que lo llamen fondos de inversión, que lo llamen bono para las empresas, como Alemania quiere proponer unos bonos ICO para las pequeñas y medianas empresas. Lo pueden maquillar con distintos nombres, pero al fin y al cabo España está rescatada desde hace mucho tiempo. Y los temidos hombres de negro van a suponer muchas cosas malas, porque vienen y nos dicen que nos han salvado del rescate, pero ¿a cambio de qué? Y lo que nos trasladan los medios de comunicación y las declaraciones que hacen quienes tienen la responsabilidad de sacarnos de la crisis, la verdad es que nos ayudan mucho a confiar en que la situación va a mejorar. No ayudan mucho a confiar que la situación va a mejorar. Es lo que dice esta señora. ¿Usted? Bueno, no, la situación no va a mejorar mientras no cambiemos de política económica. Lo dije aquí hace mes y medio y lo vuelvo a reiterar. Bien, ahora entraremos en eso porque la calle opina, el público pregunta, usted responde. ¿Está preparado? Sí. ¿Está preparado? Sí. Y además dispuesto. Sí, estoy muy dispuesto. A alargar fiesta. Bueno, a pasárnoslo un rato... Y aprender. Aprender mucho del público. Aprender con usted. Vamos a comenzar por Granada. Estela. Hola, buenas noches. Hola, buenas bienvenido. El mercado laboral, las pensiones, la administración pública son reformas que según la Unión Europea debemos abordar. En cuanto a la reforma energética, ¿cuáles serían los puntos clave que España debería tocar? Bueno, pues la verdad es que este es un caso clarísimo de hasta qué punto los distintos gobiernos no han tenido el valor de decirle al electorado la verdad. Tenemos 20.000 millones de euros de déficit en la tarifa eléctrica. ¿Qué significa eso? Significa que entre el mercado de la energía es un mercado regulado, es decir, los precios se conciertan entre el Estado y las empresas eléctricas. Y en ese concierto, la tarifa real que han recibido las empresas ha sido menor que la comprometida durante todos estos años atrás. Y por tanto, hay un déficit, insisto, de 20.000 millones que además se incrementa con carácter progresivo de 5.000 millones cada año. El Gobierno en 18 meses ha hecho 5 reformillas del sector energético. 5. Y lo más significativo ha sido acabar con la ayuda a las renovables, que le supone un ahorro de 200 millones de euros, el 1%. Y que además tiene un impacto negativo, por ejemplo, en nuestra región, donde empresas bandera como Abengoa tienen intereses estratégicos en las renovables, y Sofotón en Málaga está sometida ahora mismo a un expediente de regulación de empleo,
y los agricultores que invirtieron en huertos solares ven caer sus primas. O sea que el impacto ha sido fuerte contra las renovables. Me pide usted soluciones. Cuando las soluciones se toman tarde, son todas malas. Pero yo voy a dar algunas. La primera es que las eléctricas asuman pérdidas, es decir, que haya una quita de la deuda. En segundo lugar, es que se acabe con la fórmula que beneficia y garantiza los ingresos de las empresas en contra de las tarifas eléctricas para los consumidores. Tenemos el recibo de la luz el tercero más caro de Europa. Sí. En tercer lugar, hay que establecer ya de manera definitiva una estrategia lo más consensuada posible, a largo plazo, sobre el modelo energético de este país. Y para ello yo, que evidentemente creo que hay que retomar la senda de apostar por las energías renovables, planteo que se establezca un impuesto a la energía nuclear y a la energía hidráulica para limitar esos sectores y abordar una menor dependencia del petróleo por la vía de las renovables. Creo que es el momento de ser valientes y sería bueno que los gobiernos se lo dijesen al electorado la situación real de este problema. Sería bueno, gracias. Gracias, Estela. Pero, en cambio, pasado mañana, si ustedes quieren vender un piso o alquilar un piso, le van a exigir un certificado energético que va a costar de 150 euros para arriba y que, bueno, poco aporta al ahorro de energía, lógicamente. Seguro. Jaén, Adoración. Hola, buenas noches. Buenas noches, Adoración. Se está hablando ya de la forma del cambio en la revalorización de las pensiones anualmente. Ya se nos está diciendo que ya para renovarlas no se va a tener en cuenta el IPC, sino la disponibilidad del momento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué podemos pensar los pensionistas? ¿Que vamos a estar en manos del ministro de turno? Pues mira, Adoración, tristemente, ni siquiera del ministro de turno. Este es un caso paradigmático de la confluencia de intereses entre un gobierno conservador y la política neoliberal de la Unión Europea. El gobierno conservador ha nombrado un comité de expertos de 12 personas. 9 de ellas, 9, están vinculadas directamente con UNESPA, la patronal de seguros y fundamentalmente la patronal de entidades financieras para las pensiones privadas. Y es que vienen a por eso, vienen a por la parte de la tarta. Y evidentemente, como tenemos un maravilloso y extraordinario sistema de pensiones, los españoles no hemos ido a un sistema de pensiones privado, no suscribimos, no tienen negocio ahí, y entonces en la Unión Europea, con el carácter neoliberal, pues cada vez que hacemos los deberes, nos repasan los deberes, si los hacemos bien como si los hacemos mal, dicen que hay que revisar el sistema de pensiones. Y miren, es una pura falacia. Primero, este país no llega al 10% del Producto Interior Bruto su gasto en pensiones. Italia es un 15%, Francia es un 14,5%. La media de la Unión Europea es un 13%. Quiere decir que todavía tenemos 3.000 millones de euros para gastarnos en pensiones para llegar a la media europea. En segundo lugar, ¿por qué el ya? ¿Por qué ahora mismo? ¿Dónde vamos con las prisas? Tenemos 63.000 millones de euros ahorrados. Es verdad que ya el año pasado le dimos un bocado de 7.000 millones. Y este año seguramente le tendremos que dar otro bocado. Pero a bocado de 7.000 millones. Y si lo colocamos bien al 4% de interés en nuestra propia deuda, pues tenemos para 10 años. ¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está la prisa? ¿Ese es el problema de este país? Evidentemente no. ¿Y qué hacen entonces? Pues entonces se va primero por el fuero al grupo de expertos y por el huevo a una fórmula matemática que no entiende nadie. Pero que yo, que me la he leído, le puedo explicar que no aparece una cosa fundamental,
que es la renta nacional, es decir, el PIB. ¿Cuánto PIB va a haber? Y entonces echamos las cuentas de cómo repartirlo. Vamos a dedicar el 10, el 12, pero ese dato no está en la fórmula. Sin embargo, en la fórmula sí está la esperanza de vida. Como se dice que la esperanza de vida, me parece que la mujer española está en 82 años y el varón en 80, pues ¿qué va a pasar con la formulita? Pues con la formulita va a pasar que el destino no lo quiera, de verdad. Si usted no llega a los 82 años, la han estafado. Y si pasa de los 82 años, como bien anunciaba usted, que no se lo van a actualizar con el IPC, pues consecuentemente la formulita va a significar que en el año 83, su 83 cumpleaños, su 84, su 85, la pensión no le va a dar ni para las velas. Consecuentemente con ello, acudamos a suscribir planes de pensiones privados. El negocio es fantástico y se articula con sabios y fórmula matemática. Mire, yo tuve un gran profesor, un economista malagueño de los mejores que ha parido esta tierra, Carlos Román del Río, que decía que cualquier estadística torturada convenientemente acaba por cantar lo que uno quiera. Y estos señores lo que quieren es, con la fórmula, que el sistema cante lo que a ellos les interesa. Bueno, pues entonces... que nos lo digan claramente. No es que vaya a ser la esperanza de vida, es que tenéis que hacer un plan de pensiones, porque si no os vamos a castigar. Es que si lo dicen claramente no los votamos o los corremos a gorrazos. Ah, claro. Por eso hablan de expertos y de fórmulas matemáticas. Muy bueno. Gracias, Adoración. Claro que, profesor, a veces se les escapa, porque claro, cuando dicen que la contabilidad es como un chicle, pues a veces se les ve el plumero. Eso de que la contabilidad es como un chicle. Bueno, Huelva. A ver, Maribel. Joven Maribel, que le queda mucho hasta llegar a la pensión. Hola, buenas noches, señor Osuna. Hola, buenas Mi pregunta es si se pudiese utilizar como se quisiera, ¿qué propondría usted que se utilizase los 60.000 millones de euros que nos quedan de los 100.000 que nos dio Europa? Esto es muy curioso. La señora Merkel dice que por qué no nos lo hemos gastado todo, por qué no lo hemos pedido todo. Y la verdad es que, pero ella piensa que no es para lo que necesitamos, es para la banca. Porque Alemania todavía piensa, y el Banco de España lo acaba de decir también, que nuestra banca no está saneada, que el índice de morosidad sigue subiendo y que además tenemos 105.000 millones suscritos en avales por nuestra banca de la deuda, y que eso es una situación peligrosa, y que por eso, al no haber pedido más y no tener más colchón, no fluye el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas y hacia las familias. Miren, yo creo que tenemos que dejarnos de artilugios, y es verdad, y tú tienes razón, en que esos 60.000 euros vendrían muy bien para poder desencorsetar el gasto público de una vez y poder hacer que llegue el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, porque solo así conseguiremos aumentar el consumo y solo así ganaremos inversión y solo así se creará empleo. No hay otro camino. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Vamos a Almería. Almería, Mohamed. Hola, buenas noches. Uno de los motivos por los que se rescató a la banca fue para que le fluyese el crédito a las familias, a las empresas, a los autónomos. Sin embargo, ahora nos encontramos con que la banca está rescatada y que el crédito no fluye. Sin embargo, sí fluye a la hora de conceder crédito para especular con la deuda. ¿No cree que se debería de nacionalizar la banca o crear una banca pública? Y cuando digo nacionalizar la banca, no digo nacionalizar Bankia, etcétera, sino nacionalizar la banca saneada. Sí, pero el que tú no lo digas, Mohamed, yo tengo que empezar contestándote a la primera parte. Vale. Porque es la realidad. La realidad es que si tenemos una parte, bueno, bien dices tú, no nacionalizada, hemos socializado pérdidas. Pero ahora tenemos que vender 76.000 pisos
para recuperar algo de los 54.000 millones que nos costó la operación. Y eso sí, tenemos 10 millones de metros cuadrados de suelo que no vale nada. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podríamos tener? Pues yo coincido contigo. Podríamos haberle dado desde el primer momento, y cuando digo desde el primer momento digo ya el gobierno de Zapatero, una ficha bancaria al ICO. Es decir, poner al ICO no en un acuerdo concertado con las entidades privadas, sino que abriese oficina en cada... Lorenzo, lo ha dicho el presidente de la Asociación de Autónomos y Emprendedores, lo ha dicho cogiendo oficinas de los bancos que hemos comprado, decía él. Bueno, como eso no está claro si las oficinas de Bankia son nuestras o no, los pisos que no pudo vender sí, y el suelo que no vale nada también, pero las oficinas no sabemos. Bien, como no sabemos eso, démosle una ficha bancaria al ICO, es decir, hagamos del ICO un banco público y abramos oficina en cada capital de provincia y concertemos que el ICO se dedique a captar depósitos también, a competir con la banca privada, a captar depósitos y a dar crédito, sobre todo a dar crédito, pero sin intermediarios, porque está claro que los intermediarios están a otro juego. Los intermediarios financieros españoles están a coger dinero del Banco Central Europeo al 0,5% de interés y comprar deuda pública nuestra al 4,25% y ganar pues casi 4 puntos. No hace falta estrujarse Tiene que haber voluntad política, la cabeza. Pero es que con esa fórmula, volviendo a lo que usted decía, con esa fórmula, coger dinero al 0,5%, ponerlo en nuestra deuda al 4,25%, es que claro, eso es un negociazo. Claro. ¿Cómo van a crear producción o fábricas o alentar a la fabricación de cosas? Pero sanean los grandes agujeros que todavía tienen, y yo no he venido aquí a sentar drama. Estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, veo las caras. Vamos a Cádiz. Manuel, tu pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. ¿Qué ocurriría o qué consecuencias tendría si tras la visita de los hombres de negro España suspende tras ese examen a su reforma económica? Pues ha ocurrido ya, ¿no? En lugar de... ha ocurrido ya, han venido, y estamos asombrados, ¿no? Estamos asombrados porque resulta que el gobierno español reconoce que tiene un déficit de 6,3 y pide permiso para que se le tolere porque teníamos que haberlo bajado en al menos 2 puntos. Y vienen los señores de negro y dicen, no, hombre, el 6,3 no, el 6,5. Es decir, nos permiten 2.000 millones de euros de déficit más. Esos señores tan rigurosos hace apenas un año, tan escrupulosos en sus cálculos, en sus décimas, de repente nos dicen que no, que más. Abróchense ustedes un poquito el cinturón. Pero a continuación dicen sí, pero despacito. Porque miren, tienen ustedes que hacer las reformas estructurales que no han hecho. El gobierno se había comprometido con el rescate bancario a hacer 96 reformas estructurales. Ha emprendido 42. Le queda la eléctrica, de la que hemos hablado, le queda la de las administraciones públicas, con todo el tema de la financiación de la administración local detrás, le queda la transparencia en la transmisión de activos bancarios, le quedan unas cuantas, pero además de quedarle esas reformas, dicen los señores de negro que aflojándonos el cinturón despacito ya y con buen tono y agradeciendo que estamos haciendo muchos esfuerzos, que subamos el IVA, entre otras cosas, de los carburantes. Eso supone un hachazo al consumo. Eso supone más recesión. Y luego nos anuncian también que, pues lo de siempre, que reformemos las pensiones, hombre, que ya que estábamos aquí, que qué pasa con las pensiones, que es su gran objetivo, porque es el reparto de la tarta. Miren, al final, yo no sé si el año que viene vendrán de color pastel atenuado, que es el de temporada, en lugar de negro.
pero siempre vienen con la misma receta, la misma política. Una preguntita. Manolo, breve ya. Mínima. Por favor. ¿Corren riesgo los autónomos? No. ¿Quién? No pasa nada. Pasa palabra. Qué bueno. Luego Profesor, lo dices. me están entrando unos sudores oyéndole. De verdad que no sé si son los focos, el clima. Pero yo no quiero ser el o de lo que negro. usted nos está diciendo. Yo no quiero ser el de Porque negro. hemos ya, usted lo repite, la subida del IVA, reforma de pensiones. A ver, Sevilla. Israel. Venga, lúcete, tú que eres estudiante de finanzas, ante el Buenas profesor noches. que tenemos. Buenas noches. Sé que usted no puede ver el futuro, pero ¿qué ventajas tendría para España y otros países en recesión que en las próximas elecciones la señora Merkel no fuera reelegida? Muy buena pregunta. Pero si atendemos un poquito a lo que hay, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, y la CDU, la democracia cristiana de Angela Merkel, piensan lo mismo. Desde hace bastante tiempo. No respecto a sus idearios políticos, que son diferentes, pero sí respecto a que unas hormiguitas del norte han trabajado muy duramente para que unas cigarritas del sur se toquen la barriga y la guitarra de paso. Y eso está impregnada la opinión pública alemana. ¿Por qué lo han hecho? Pues muy sencillo, porque como todo este andamiaje político de baja estofa de liderazgo europeo respecto al pasado, a mi modesto entender, pues pretende tapar sus problemas. En Alemania se ha perdido muchas de las conquistas sociales. Muchas. En Alemania hay tasas de paro importantes, encubiertos, y una economía sumergida similar a la nuestra. La banca alemana está de activos tóxicos hasta arriba. Lo que pasa que mejor empezar por otros. Y me refiero a las Sparkassen, las cajas de ahorros. Por ejemplo, la de Hamburgo tiene 23.000 millones de euros en activos tóxicos que todavía no se aclara muy bien. O los Länderkassen, los bancos regionales. Por lo tanto, no hay mejor posición junto a esa, su pérdida, perdón, que se me olvidaba, y ya que eres estudiante de económicas lo puedes constatar, su pérdida de competitividad en los mercados exteriores frente a los emergentes, frente a los países emergentes, pues tiene todo como para que en plena campaña electoral la culpa a las cigarritas del sur. Y yo creo que más que confiar en las elecciones alemanas, lo que hay es que establecer una alianza de líderes de las cigarras que le digan que, oiga, estas cigarras trabajan, y trabajan muy duro. Muchas gracias. Gracias, Israel. ¿Quiere un poco de agua, profesor? Un poquito, por favor, ¿Quiere? gracias. ¿Quiere un poco de agua que le veo, en fin? Muy amable, gracias. Venga. El profesor José Luis Osorio, ¿vale? Bien, vamos a ir a Córdoba. A ver, Córdoba. Pilar. Buenas noches, señor Osuna. Buenas noches. El expresidente Aznar ha saltado a la palestra criticando la política económica de su propio partido y ha pedido en especial una bajada radical de los impuestos. ¿Cree usted que el señor Aznar está en lo cierto? No, yo creo que está francamente equivocado. Es más, pienso que él hace su análisis desde finales del siglo XX, que fue cuando gobernó, desde el siglo pasado. Miren, en estos momentos no se puede bajar los impuestos porque estamos combatiendo un déficit. Lo hacemos recortando el gasto y eso supone que no cojamos la liebre de los ingresos. Mire, en estos 4 meses de este año se ha caído la recaudación por IRPF en 7.000 millones. Se ha caído la recaudación por IVA, después de haber subido el año pasado por la subida, pero ahora cuando ya se ha sentado y hemos reducido el consumo, se ha caído el ingreso por IVA en 13.000 millones. Y se ha caído el ingreso de impuestos de sociedades en 12.000 millones. Es decir, que en 4 meses ya llevamos el 2,7% del déficit para este año. No me extraña que el hombre de negro diga que el 6,5%, como que lo vamos a superar. O sea que por ahí no puede ser. Ni bajar los impuestos, ni
tristemente, subirlos, porque acogotamos el consumo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues está bastante fácil, ¿no? Irá por los que no pagan. Irá por el fraude y a por el fraude fiscal. Miren ustedes, el Cuerpo de Inspectores de Hacienda lo viene denunciando desde hace tiempo. Los inspectores de Hacienda consiguieron ellos, con su trabajo, recuperar para todos los españoles 6.000 millones de euros en el año 2010, 9.000 millones de euros en el año 2011 y creo que están próximos a cerrar en el año 2012 cerca de 11.500 millones de euros. Y dicen que necesitan más personal. Se han creado este año 11 plazas de inspectores para toda España. Luego parece ser que alguien no quiere poner policías para que cojan nuestro dinero. Pero hay otra bolsa. Me dicen los jueces, curiosamente en un programa de televisión donde coincidí con ellos, me confesaban 3 jueces que hay millones de euros por cobrar en sentencias firmes ya dictadas por ellos, que no podemos hacerlos porque el aparato de justicia no tiene ni recursos informáticos o tecnológicos ni recursos humanos suficientes. Y es que a veces gastar dinero es rentable. Más inspectores y mejor aparato de justicia para recuperar el dinero que es nuestro y todavía no está en nuestros bolsillos. Bueno, también le digo yo... Pilar, brevemente, por favor. Podía empezar, si por lo de los impuestos no puede ser, por recaudar el dinero que deben, como el señor Bárcena y otros de su partido, ¿no? Por ejemplo. Pues esos son los del aparato judicial. Esos son los que hay que captar cuanto antes. Gracias, vale, Pilar. Gracias. Vamos a Málaga. María. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, María. ¿Ve usted sinceramente a nuestro gobierno cualificado y a la altura para hacer frente ante la situación que tenemos de crisis, desempleo, después de la ciudadanía, totalmente desconfiada y desesperada de no levantar cabeza encima la corrupción que tenemos en la política? Pues mira, sinceramente, yo como demócrata no juzgo la cualificación del gobierno. Yo creo que puede llegar a ser presidente del gobierno de mi país cualquier ciudadano que tenga el derecho de ciudadanía conforme a las leyes. Porque lo que sí tiene este país es un magnífico cuerpo de funcionarios del Estado que saben de los campos específicos como para asesorar a cualquier gobierno que democráticamente llegue al poder. Lo que hay es que utilizar a esos funcionarios. Y luego, ¿qué le voy a decir? Nuestra vicepresidenta es técnica comercial del Estado y muy brillante. El ministro de Hacienda es catedrático de Hacienda Pública. Luego no voy a poner yo en duda su cualificación, porque no es eso lo que está en duda. Lo que está en duda es, cuando en su pregunta, o algunos nos preguntamos, es la ideología. Es que cada gobierno tiene una forma de entender la vida, las relaciones de familia, las relaciones sociales, la economía, el empleo, tiene, perdón por la palabreja, una tabla axiológica de referencia. Y otro gobierno tiene otra, y otro gobierno tiene otra. Por lo tanto, se le ha confiado a la mayoría que gobiernen. Yo no voy como demócrata a juzgar su capacidad. Pero sí me preocupa lo que usted ha dicho al final de la corrupción. Y eso sí me parece que son 3 reformas inevitables y urgentes. Un mayor control del gasto y el ingreso financiero, una nueva ley de partidos políticos y una ley de transparencia donde se incluya la evaluación de políticas públicas como herramienta exigible y fundamental en la práctica y la cultura de nuestras administraciones, para que cuando tengamos que recortar, recortemos con criterio, con racionalidad, con coherencia, no recortar por recortar. Gracias. Gracias, María. Vamos a ver qué dicen las redes sociales, porque ya está con nosotros Mar Barrera, que nos trae las preguntas. Muy buenas, señor Osuna. La frase para ilustrar su debate hoy es de un poeta libanés que nos gusta mucho, que es Gibran Jalil Gibran, y dijo: no progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer.
Los internautas que siguen Pido la Palabra dicen estar ya hartos de las órdenes de Europa y de los hombres de negro. Para los tuiteros y las tuiteras lo único que hacen es asfixiar a la economía y apoderarse del gobierno del país. Nos han enviado muchas preguntas. La primera, importante, en vez de la política de recortes del gobierno, ¿qué política económica propondría usted? Bueno, pues yo me sentaría a negociar en la Unión Europea, buscando primero la alianza de los que estamos en la misma trinchera, y le diría, mire usted, con mi estructura productiva, con mi forma de producir, con el nivel de empresa que yo tengo, con la tasa de ahorro de mi economía, con el nivel de desempleo, no puedo reducir el déficit a los ritmos que ustedes quieren. Por lo tanto, tenemos que negociar los tiempos. Parece que ya empiezan a hacerlo ellos de mutuo propio. En segundo lugar, necesitamos un programa que, recordando a un viejo candidato americano, se llame Poner primero a la gente. Y poner primero a la gente significa ni más ni menos que facilitar la llegada de dinero a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, acabar con la ideología del consenso de Washington, de primero el ajuste y después la inversión, para hacer primero la inversión y después el crecimiento y después el empleo. Segunda pregunta, le pido brevedad. ¿Por qué Bruselas ha hecho tanto tiempo la vista gorda con los bancos y ahora nos lo marca todo? Pues ha hecho la vista gorda con los bancos lo mismo que lo ha hecho el Banco de España. Es decir, ahí sí que no podemos repartir muchas responsabilidades. Todos han hecho la vista gorda con los bancos porque el problema del sistema financiero mundial es muy grave y en el marco del capitalismo se les ha escapado, en contra de lo que se apuntaban desde las redes sociales, a costa de la democracia. El sistema financiero hoy a nivel mundial es un sistema financiero que, en ausencia de autoridad monetaria internacional, corre por su cuenta y libra su batalla en otros escenarios. Hoy día, se han movido en el mundo, hoy, sin crear ni un puesto de trabajo, tantos miles de millones de euros en los sistemas financieros especulativos como el Producto Interior Bruto de toda Francia, la quinta potencia del mundo, en un año. Y eso sin control de ninguna autoridad. No puede ser. Siéntense ustedes como se sentaron después de la Segunda Guerra Mundial, todo el tiempo que haga falta, en Bretton Woods, en Londres o, si quieren ustedes, en Cantillana. Pero siéntense a nivel internacional y establezcan las pautas de un nuevo orden monetario internacional. Porque si no, su propio sistema, y digo el suyo, está en riesgo. Y tercera pregunta. Con las imposiciones de los hombres de negro, pensiones, IVA, administraciones públicas, ¿queda lugar para la esperanza? Sí, claro que queda lugar para la esperanza. Queda lugar para la protesta, queda lugar para el combate, queda lugar para la crítica y sobre todo queda lugar para algo que está haciendo Andalucía magníficamente, la solidaridad. Gracias. Gracias, Mar. Precisamente para hablar de la esperanza, de la búsqueda de la felicidad, de las relaciones. ¿Cómo está hoy el público, eh? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, el público está hoy tremendo. Pues para todo eso, hablar de la esperanza, de la pareja, de las relaciones sentimentales, está con nosotros la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera, por favor. Hola, bienvenida. Le presento al profesor. Enhorabuena, Pues nada, que muchas gracias por este rato. ¿Se ha encontrado a gusto? Sí, muy bien, es una maravilla. Bueno, pues gracias por la visita y hasta siempre. Adiós, profesor.